Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Feliz Día del Señor. En liturgia llegamos al domingo 29, en el tiempo ordinario. Para la Eucaristía de hoy se nos propone como primera lectura un texto del libro del profeta Isaías en el capítulo 45. También el texto hermosísimo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, los primeros 5 versículos. El Salmo 95, que nos invita a cantar la grandeza del Señor, y el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, versículos del 15 al 21. Hoy la Sagrada Escritura tiene varios matices que vale la pena tomar en cuenta, ya que en la primera lectura aparece un personaje que me parece interesantísimo e importante para comprender la totalidad de la Escritura al día de hoy, que es el rey Ciro. También en el Evangelio aparece una frase bastante conocida y que se ha hecho muy popular, que Jesús le dice a este grupo de herodianos y fariseos que se han confabulado para ir en su contra: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también el texto de Pablo en esta carta a los tesalonicenses nos habla de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Este texto es bellísimo, donde nos recuerda Pablo que nuestras obras manifiestan la fe, los trabajos que hemos emprendido en el amor y la perseverancia que nos da nuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien, hay muchos elementos para tomar en cuenta en los textos bíblicos de este día. Lo primero, situarnos en la primera lectura, texto del profeta Isaías en el capítulo 45, donde aparece Ciro, rey persa, rey de Persia. Ciro aparece en este texto, o Isaías lo presenta como incluso un ungido. Hay que recordar que en el año 587, más o menos del 597 al 87, el pueblo ha sido deportado, el pueblo de Israel, a Babilonia por Nabucodonosor. Los babilonios son los que dominan, los tienen dominados. Sin embargo, en el 538 ya no hay dominación babilonia, sino persa, y aparece Ciro, y aparece el famoso edicto de Ciro, que permite el retorno de los deportados a Babilonia. Ciro les permite volver, de ahí aquel famoso salmo: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En ese contexto se origina ese salmo. Y Ciro aparece como un instrumento de Dios que permite el retorno del pueblo a la ciudad santa de Jerusalén. En este contexto, la figura de Ciro es particular porque era un rey de los paganos, incluso de los que los tienen oprimidos. Sin embargo, el autor sagrado mira en Ciro un instrumento de Dios para el retorno de su pueblo. Vinculando este texto al Evangelio de hoy, este Evangelio de Mateo en el capítulo 22, donde se juntan los fariseos y los herodianos para poner a prueba a Jesús, para ponerle una trampa, porque les hablan si es lícito o no pagar el tributo al César. Recordemos que en el contexto de la época de Jesús, quien gobernaba o quien tenía dominada la Tierra Santa era el Imperio Romano. Y los romanos lo que hacían es que por medio de príncipes de la zona gobernaban las diferentes ciudades de todo el imperio, y eran estos príncipes los encargados de cobrar los impuestos. Y entonces quieren poner a Jesús en un aprieto, porque si Jesús decía que no era lícito pagar al César, pues Jesús se ponía en contra del imperio. Pero si Jesús decía que era lícito pagar al César, Jesús se ponía en contra de la comunidad, porque estaba a favor del imperio, es decir, en contra de sus contemporáneos, en contra de su comunidad, de su comunidad particular, con lo cual querían ponerle un aprieto. Por eso Jesús, que conocía la maldad en sus corazones, dice el Evangelio, le dice: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Y les pide que les muestre la moneda. Ahí Jesús
preguntándoles que de quién es el rostro que aparece. Ellos le dicen que es del César y ahí aparece esa famosa frase, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es interesante enmarcar luego todo este texto o todos los textos que la Escritura, que la liturgia nos propone hoy desde la Escritura. Me parece importantísimo comprender que los ciudadanos vivimos para Dios y todo es de Dios. A Él nada le queda por fuera. Y los cristianos construimos el reino de Dios en la tierra, en un lugar particular. ¿Y por qué me parece que la figura de Ciro acá es fundamental para comprender los textos de hoy? Porque Ciro, podríamos decir, representante de lo temporal, de los reinos temporales, sirve de instrumento para la manifestación de Dios a través de él, para que su pueblo pueda volver, para que el pueblo de Dios pueda volver a Jerusalén. Y me parece esto fundamental al decir den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que aunque la iglesia está destinada y tiene como misión ser instrumento de la salvación para las personas, también lo temporal tiene que estar orientado, lo temporal tiene que ayudar y llevar a las personas a que el proyecto de Dios se realice en sus vidas. Y los que gobiernan pueden ser instrumentos de Dios para que el reino de Dios se construya. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues pienso que a Dios todo le pertenece. Y los que ostentan un poder temporal, utilizando este poder temporal, pueden construir también el reino de Dios en la tierra y ser instrumentos de Dios para que el reinado de Cristo sea una realidad en nuestro mundo y no al contrario. Porque cuando no ejercen bien esto y no le dan a Dios lo que es de Dios, su ejercicio en la potestad que se les ha encomendado, en lugar de ser instrumento para la construcción del reino del bien, el reino de Dios, se convierten en instrumentos para la construcción del reino del mal. Como cristianos estamos llamados a construir el reino, a darle a Dios todo lo que le merece a Dios, que es todo, absolutamente. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras actividades, todo le pertenece a Dios. Ojalá que nosotros le demos a Dios lo que es de Él. Tu vida es de Él. Por tanto, a Él tienes que entregársela, consagrar tu vida a Él. Tu familia es de Él, tu matrimonio es de Dios. A Él tienes que consagrarle todo, porque a Él todo le pertenece, absolutamente todo le pertenece a Dios y hemos de consagrárselo y entregárselo. Es decir, dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es, la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecerle al mundo, no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los estados, sin embargo, tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Sin verdad se cae en una visión empirista y escéptica de la vida. Su doctrina social de la Iglesia es una dimensión singular de este anuncio. Está al servicio de la verdad que libera. En otras palabras, la Iglesia tiene que construir el reino de Dios en ambientes particulares en el mundo. En una circunstancia real y temporal aquí se construye el reino. Es decir, tenemos la mirada en el cielo, pero construimos el reino aquí en la tierra. No te olvides de esto. Todo es de Dios. Y en la tierra también tenemos que construir su reino. Y hemos de colaborar con lo temporal para que lo temporal ayude a que lo eterno se manifieste en esta tierra. Ojalá que los que gobiernan se conviertan en instrumentos de Dios, así como lo fue Ciro para el pueblo de Israel en el 538, permitiéndole volver. Ojalá que un día comprendan esto y vean la oportunidad que se les ha dado al poder ser instrumentos del reino, poder ser instrumentos de salvación. Ojalá que así sea. Oremos por ellos. Y nosotros colaboremos con la construcción del reino, sabiendo que a los cristianos también nos compete la misión de transformar las realidades temporales para que el reino de Dios o el reinado de Cristo se instaure en este mundo. Feliz domingo, que Dios les bendiga a todos.